Raúl, ¿qué pasa? ¿Qué tal, Aquí, tío? aquí estamos para una nueva entrega del diccionario de astrofotografía. Vamos ¿Eh? a por ello. Vamos poco a poco. En el primero vimos las monturas, que ya estuvimos viendo que era lo primero que necesitabas para poder hacer astrofotografía. Si no has visto ese vídeo, te vamos a dejar en algún sitio la tarjeta para que puedas verlo. ¿Y qué necesitas después de la montura? Un tubo. Claro, hay que hacer fotos, ¿no? Hay que hacer Observar o fotos, lo que fuera. necesitas un tubo. Segundo diccionario de astrofotografía, ¿qué tipos de tubos hay? Vamos a por ello. Bueno, Raúl, pues lo Mm. dicho, estuvimos viendo tipos de montura, vamos a ver tipos de telescopio. Pero antes de eso, si todavía no lo has hecho, te tienes que venir a la comunidad de Discord de Astrocitas, que hay un montón de gente súper amable. Raúl y yo no, que somos un poco más ciesos, pero hay un montón de gente súper amable que si tienes cualquier duda vamos a intentar ayudarte, vamos a intentar aconsejarte en todo lo que esté en nuestras manos. Una comunidad muy, muy activa y sobre todo muy dispuesta a ayudar, ¿verdad, Raúl? Sí, totalmente. La verdad es que es una sorpresa, es un sitio que cada día me gusta más, Sí, Teo. Así que sí, nada, invitaros a venir y a participar y todas estas dudas, por ejemplo, ¿qué tipo de telescopio me puedo comprar? Después de ver este vídeo, pues podrías venir incluso y totalmente, preguntar, no sé. totalmente. Por supuesto, inscríbete al canal de YouTube, dale a la campanita para que te avise porque vamos a seguir haciendo diccionarios de astrofotografía, Exactamente. ¿vale? Mm. Bien, pues vamos a ver qué tipos de telescopios tenemos disponibles, ¿vale? Por supuesto, no vamos a entrar en radiotelescopios, telescopios gamma, no, este tipo de cosas no, cosas que a nivel usuario podemos estar usando, ¿vale? Antes de eso, vamos a entender un poco qué es un telescopio y qué cosas tiene, ¿vale? La parte de abajo de lo que estamos viendo es lo que estuvimos analizando en el vídeo anterior sobre las monturas, ¿vale? Esta es una montura ecuatorial motorizada. Repasa el vídeo, como digo, con sus respectivos contrapesos y su trípode, ¿vale? Y hoy vamos a estar hablando de la parte de arriba, que es el tubo propiamente dicho, que tiene unas anillas de sujeción que van unidas a esta cola de Milano, que es la que apoya en la montura. Tiene un buscador para ayudarnos a localizar el objeto que queramos estar observando. Un enfocador para poder encontrar el foco preciso y un ocular para poder poner el ojo o poder poner la cámara ahí y poder ver lo que queramos. En este caso en concreto, esto es un tubo tipo Newton. Ahora vamos a ver exactamente qué es esto de un tubo Newton y demás. Pedazo de tubo, ¿eh? Este es un bicho, sí. Este debe ser algo parecido al de Javier Ricci, el 356 milímetros de apertura. No, 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 para nada, no, 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 aquel mide 2 metros, no, no, no. Aquel Este mide es dos. difícil de buscar en un armario un hueco, pero bueno, es Sí. manejable dentro de lo que cabe. Bien, una vez sabemos cuáles son las partes de un telescopio, pues vamos a ver qué cosas debemos saber con respecto a los tubos, ¿vale? Lo primero que tenemos que saber es una serie de nomenclatura. Para empezar, todos los tubos nos van a decir, tienen no sé cuánto de apertura. Ujú. 150 de apertura, 200 de apertura, 90 de apertura. ¿Qué es esto? Básicamente es el diámetro, el Mm. ancho que tiene el tubo, ¿vale? Es el tamaño del objetivo de la lente principal, ¿vale? Y esa anchura, esa apertura, lo que determina es la cantidad de luz que puede captar tu tubo. Y esto es súper importante, Muy porque importante, sí. sí, cuanta más cantidad de luz, más detalles vas a poder ver, Ujú. más aspectos finos vas a poder ver, ¿vale? Por tanto, para empezar y como base, un tubo de mayor apertura siempre será mejor que un tubo de menor apertura. Y lo dejamos ahí.
Lo dejamos ahí porque también es más complicado de Hay muchos gestionar. matices, Sí. hay muchos matices. Bueno, Pero que sepas que con un tubo de mayor apertura vas a ver más cosas que con un tubo de menor apertura. lógicamente, sí. Bien. Segundo concepto, el de focal o distancia focal. Es un tubo de no sé cuánto de apertura y no sé cuánto de focal. 900 de focal, 400 de focal, 1100 de focal. ¿Qué significa eso? Se confunde muchas veces la focal con el largo del tubo. No tiene nada que ver. No. Bueno, está relacionado, Está relacionado, pero no pero es no tiene nada que ver. exactamente eso, sí. Sí, hay tubos en los que la distancia focal se corresponde con el largo, pero otros Claro. en los que no, ¿vale? ¿Por qué? Porque la distancia focal es la distancia que recorre la luz desde que entra Ujú. en contacto con el objetivo, con la lente principal, hasta que llega al ocular por el cual tú estás viendo. Claro. Y hay algunos que son una tecnología un poco rara Diferente que que vamos a permite ver, rebotar muchas veces, entonces la distancia focal efectivamente. aumenta mucho, sí. ¿Vale? Hay algunos en los que la luz entra y llega Mm. y ya está. Hay otros en los que entra, llega, rebota. Y otros en los que entra, llega, rebota, rebota y llega. ¿Vale? Sí, Entonces, sí, es un poco lío, pero bueno, también es importante de Teo es que la apertura y la focal normalmente se habla en en milímetros, milímetros, sí. aunque hay algunos que se habla de pulgadas, Sí, dice pero eso ya apertura son los 8 grandes. pulgadas, pero bueno, Eso ya es para se cosas puede gordas. traducir a milímetros, sí. Correcto. Sí, pues normalmente te vas a encontrar, pues es un tubo de 72 de apertura, significa 72 milímetros de apertura, o Exactamente. 90 de apertura son 90 milímetros. Y en la focal igual, si son 900 son 900 milímetros de focal o 400 milímetros de focal, ¿vale? Y el último concepto importante para los tubos es la relación focal, ¿vale? Ujú. Que es el cociente entre la apertura y la distancia focal. Y Ujú. esto es crucial para tu tubo, Ujú. porque determina lo luminoso que es tu tubo. Y eso es un factor importantísimo a la hora de hacer astrofotografía. Cuanta más baja sea tu relación focal, más luminoso es el tubo. Por tanto, tus fotos tendrán que ser más cortas para conseguir la misma cantidad de información. ¿Significa esto entonces que un tubo de mucha apertura, mucha focal y una relación focal muy baja sería lo ideal? Pero claro, Claro, es esto tiene caro muchos y matices. enorme, sí. Claro. Entonces, un poco por hablar, ¿qué relación focal podría ser interesante? Por ejemplo, se habla Lo, de, lo normal es estar entre 4,5, 5,5, 6. para espacio profundo, eso sería lo ideal, ¿no? Pero Sí, aunque hay un terreno ahí entre 5,5 y 7 que podrías un poco apañar de yo me encuentro sí, en ese terreno, ¿eh? sí. Y a partir de ahí sería como para planetaria, Para ¿no? Pero, planetaria, sí. mm, Porque tienes que tener en cuenta si quieres un tubo para planetaria o un tubo mm. para cielo profundo. Ya hablaremos de esto. Vale, vale, muy Ya bien. hablaremos de esto. Pero sí, en un principio, como los planetas son mucho más brillantes que los objetos de espacio profundo, Ujú, tu relación focal puede ser más baja. Puede ujú, ser un telescopio más oscuro. ujú. Mientras que, como los objetos de cielo profundo son más oscuros, necesitas un telescopio con una relación focal más baja, es decir, que capte más luz para poder captar esos detalles, ¿vale? Ujú. Ese es el Un motivo, concepto, un simplemente. concepto, Teo, importante también es que a veces a la relación focal se le llama rapidez también. Rapidez, ¿Tu tubo es rápido? Es que tienes efectivamente, una relación focal baja, un F5, ¿no? Es que mi tubo es muy rápido. sí. Mm. Y se llaman tubos rápidos o lentos precisamente porque tu foto va a ser más corta, la exposición que necesitas es menor, por Como, tanto, como tardas traga menos tanta tiempo en luz, obtener la claro, como información. traga más luz, pues necesita menos tiempo, exactamente. Efectivamente. Por eso, más rapidez o menos rapidez. Ujú. Bien, pues estos son los conceptos básicos que tú necesitas saber para entender si el tubo que necesitas es más grande, más pequeño, con qué relación focal, etcétera, etcétera. ¿Vale?
A partir de aquí, ¿qué tipos de tubos tenemos? El primero es el más antiguo de todos, es el telescopio refractor. Este es el telescopio de Leonardo da Vinci, así tal cual, ¿vale? No es más que un conjunto es una pieza metálica de PVC, de lo que sea, que tiene una serie de lentes dentro que captan la luz y la envían al ocular. Ni más ni menos, es esto. El de arriba ya lo conocéis si habéis visto otros vídeos de Astrocita, es mi propio tubo. El de abajo todavía no lo conocéis, pero es el tubo de Raúl. Exactamente. ¿Vale? Son prácticamente idénticos. El de Raúl son 80 milímetros de apertura, el mío son 90. El de Raúl son 600 milímetros de Distancia focal. focal, sí. El mío son 500, o sea que prácticamente son parecidos. Diferencias que vemos en la imagen. Pues el de Raúl tiene puesto el buscador, el mío no lo tiene. Y el de Raúl tiene puesto el ocular y el mío no lo tiene. Pero por lo demás es exactamente lo mismo. No, pero es importante eso, no me había percatado porque esto lo que nos viene a decir es que, por ejemplo, en mi telescopio, la marca lo que pensó sirve tanto para hacer visual Claro. como para hacer astrofoto. Y en cambio, en el tuyo, digamos, es como un producto más diseñado para hacer astrofoto, ¿verdad? No, pero yo ¿Viene con ese material? Aquí no lo tengo. Yo no le tengo el portaocular, Vale. no lo compré porque no lo iba a usar para eso en principio, pero sí lo puedes adaptar, ¿eh? Sí, lo puedes adaptar, pero me refiero que, por ejemplo, en el EvoStar, sí o sí, Directamente cuando lo ya viene con compras, el equipo. ya te viene, no puedes elegir que no venga, ¿no? Entonces, digamos que es un producto más pensado para todo terreno. Sí, efectivamente. Bien, pues esto es un telescopio refractor, ¿vale? ¿Cómo funciona un telescopio refractor? Pues tal cual, la luz entra por aquí, llega a la lente principal, que está en este punto, ahí converge hacia el ocular y en el ocular rebota y ves por el ocular. Ya está, no tiene más. Es lo más sencillo del mundo, ¿vale? No tiene más misterio. Luego están algunos detalles con respecto a los telescopios refractores. Hay telescopios refractores de focal corta, como los nuestros, de 500, 600 milímetros, que estos son, bueno, incluso los hay muy pequeños, de 250 milímetros y así, que son perfectos para fotografiar objetos de cielo profundo y además muy grandes, todo a coger mucho espacio. Sí, mucho trozo de cielo. Mucho trozo de cielo, muy poco aumento, muy poco detalle, pero mucho espacio de cielo, ¿vale? Y se usan para nebulosas, galaxias cercanas como puede ser Andrómeda o, como estamos diciendo, objetos de campo muy amplio. Imagínate que tú quieres hacer Orión, pero toda la región de Orión, con la nebulosa de Orión, el hombre corriendo, la flama y el caballo, pues hay refractores de focales muy cortas que eso te cabe en una sola foto, ¿vale? Luego hay refractores de focales largas, de 1000 milímetros, 1500 milímetros, que son polivalentes, te sirven tanto para cielo profundo, pero con mucho detalle, como para planetaria. Por ejemplo, imaginaros, Raúl y yo tenemos exactamente la misma foto. Lo que estáis viendo de fondo de Raúl y yo es la misma región celeste. Exactamente. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que mi fondo está captado con un refractor de focal corta y el suyo está no es un refractor concretamente, pero es una focal larga. Exactamente. ¿Vale? Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Vale? Ventajas de los telescopios refractores. Son muy ligeros, pesan poco generalmente. Evidentemente, uno de focal larga que mida 2 metros, pues te va a pesar más que uno de 500 milímetros, ¿vale? Pero son ligeros. Y esto facilita que sean portables, te los puedes llevar a cualquier sitio. Y además son los más sencillos de usar, con mucha diferencia. Sí, además, fíjate, eso me gusta porque no había caído en que las focales muy cortas siempre son el dominio de los refractores. Y no necesariamente son baratos, porque la lente es cara y además en función del número de lo compleja que es
la composición de la lente. Correcto. Vamos a hablar de eso ahora Sí, mismo. genial. Sí, mira, porque esto tiene una desventaja, que son los cromatismos. Vaya. Los telescopios refractores tienen una desventaja, que son los cromatismos. ¿Qué es esto de los cromatismos? Lo vais a ver en una imagen de Júpiter, ¿vale? Esto de aquí es un Júpiter con cromatismo. Es un cromatismo salvaje. Madre mía. Sí, en el que vemos cómo cuando la luz entra por la lente no convergen bien todos los haces de luz. Y entonces, en una zona de la imagen, el azul se desplaza hacia un lado y en la otra zona el rojo se desplaza hacia el otro lado. Y la imagen queda emborronada de esta manera. Sí, además eso se dice mucho, este telescopio no corrige bien. No corrige bien. No corrige bien, y es porque la atmósfera dispersa los canales y nuestro telescopio tiene la tarea de volver a juntar todos los canales. Efectivamente. Pues esto, un refractor de gama baja, te vas a encontrar con este problema. Los acromáticos que se llaman mejoran un poquito, pero siguen teniendo este tipo de cromatismo. Siguen teniendo este tipo de problema. Como bien dice Raúl, esto no está presente en todos los refractores. Es como todo. A medida que subes de gama dentro de los refractores, esto lo vas eliminando. Ejemplo. Esta imagen de aquí está tomada con un tubo idéntico al mío, un Fluorestar 91, y no hay absolutamente nada de cromatismo. No, las estrellas perfectas. Están perfectas, no hay haces de luz raros por ningún lado, nada. ¿Por qué ocurre esto? Por la calidad de la lente y el número de lentes que lleve el refractor. ¿Vale? Hay telescopios refractores dupletes, que se llaman, que llevan dos lentes, que van a corregir un poco el cromatismo. Luego están los tripletes, que te van a corregir mucho más. Luego están los tripletes de fluorita, que te van a corregir más todavía, etcétera, etcétera. Esto es como todo. Un SEA 127, bueno, un SEA 127 igual muchos no saben ni lo que es. Un Opel Astra te lleva desde Barcelona a Madrid, te lleva. ¿Te lleva bien? Te lleva. ¿Te lleva mejor un Mercedes GMC? Por supuesto. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre el Astra y el Mercedes? Esta. Exactamente. ¿Vale? Entonces, que sepas que con un refractor duplete vas a poder conseguir imágenes estupendas, que para iniciarte tienes más que suficiente, porque para empezar tú no vas a ser capaz de ver ese cromatismo hasta que no pase mucho tiempo, seguramente, pero que tendrás ese problema, ¿vale? Pero que se soluciona con tubos de mejor calidad. Tiene una desventaja también, Teo, que cuando vas añadiendo lentes corriges más, pero el tubo es, a par de más caro, también es más pesado. Más pesado, claro. Por lo tanto, sí hay que... Y luego también hay un concepto, y es que la propia lente, lo que es la óptica al cristal, hay diferentes métodos para fabricarlo, ¿no? Entonces hay algunos, simplemente para que os suenen los conceptos, ¿vale? Que veréis que algunas lentes dicen FPL 51 o 53, eso es la manera que tienen de fabricar la lente, y obviamente... Y la calidad de la lente. La calidad de la lente es diferente, y uno es más caro y otro es más barato. También tengo que decir que esto ha ido pasando el tiempo y cada vez los dobletes están... Son más finos, efectivamente. De hecho, vais a poder encontrar fotografías fantásticas con un Skywatcher ED72, que es un doblete normalito y bastante económico, y hace unas fotografías excelentes. Claro, otra desventaja diría que los refractores, el coste es exponencial con la apertura. Es decir, llega un punto, si os fijáis que buscáis en las marcas, pues aperturas mayores de 150 milímetros es difícil de encontrar y es prohibitivo. Es carísimo. Sí. Claro, porque la lente es muy grande y corregir eso... Claro, es muy cara. Entonces digamos que cuando pasa eso, veréis que los telescopios van hacia los espejos, no hacia las lentes. Efectivamente. Bien, pues esto con respecto a los telescopios refractores. Luego tenemos los telescopios reflectores, ¿vale? Que se olvidan de las lentes y las cambian por espejos.
¿vale? Lo que hacemos es un espejo al que le llega la luz, la rebota y la envía hasta el ocular, ¿vale? Es esto de aquí, que es el que veíamos al principio cuando observábamos las diferentes partes del telescopio, ¿no? Las podemos ver aquí perfectamente. Aquí están las anillas de sujeción, la cola de Milano, el ocular, esto de aquí es el enfocador y el buscador, ¿vale? Entonces, este en concreto, pues es un Newton de Skywatcher. ¿Cómo funcionan los telescopios reflectores? Pues tal como acabamos de decir. La luz entra por esta zona, llega al espejo primario, que se encuentra en la parte trasera, aquí rebota, es enviada al espejo secundario y el espejo secundario ya la desvía hacia el ocular para que tú puedas mirar por él, simplemente, ¿vale? Son bastante más económicos de entrada que los refractores. Fíjate que están como huecos, ¿verdad? Sí, Puedes sí, meter son la un mano. agujero. Es un túnel. Sí, sí, sí. Es un túnel, ¿vale? Entonces, las ventajas de los reflectores. Tienen normalmente más apertura y por tanto son más luminosos. Acordaros que decíamos que cuanto más apertura y más luz, más cantidad de cosas vas a poder ver. Y luego también son más polivalentes. Un reflector te sirve tanto para planetaria como para cielo profundo. Con matices. Exactamente, sí, sí, sí. Con matices, ¿vale? Pero realmente es más polivalente un reflector Totalmente. que un refractor. Claro, no puede ser bueno, bonito y barato. Algo malo tiene que tener. Desventajas. Pesan Uy, como un muerto. sí, Son muy pesados. Luego las dimensiones. Un reflector es grande. es muy grande. El Es un bicho. armario muy grande, coche muy grande, balcón muy grande, tío. Sí. Fuerza en los brazos para subirlo y bajarlo. Cuidado. Sí. Y luego tiene una desventaja importante. Hay otra que no he puesto, pero que voy a comentar. Pero esta es importante. Son muy sensibles al viento. Como son Sí. tan voluminosos, las ráfagas de viento los hacen temblar. Y entonces el guiado, que ya os hablaremos de autoguiado, se compromete y las imágenes no quedan bien, ¿vale? Si vas a ir a por un reflector, para empezar, no vayas a por un reflector grande, no hagas lo que hice yo, ¿vale? Te hablo por experiencia propia. Se Y me hay- ocurre alguna más, Sí, Teo, sí, alguna hay una desventaja. desventaja. Yo voy a decir la que se me olvidó y ahora tú Vale, venga, comentas venga. las que te vengan a la mente. Los reflectores necesitan ser colimados. Muy bien. Necesitan ser colimados. ¿Qué significa esto? Como son espejos, los espejos no están fijos, son partes móviles. Entonces, cada 2 o 3 días de uso, tú tienes que verificar que ese espejo esté en la posición adecuada para que la imagen te salga nítida. No es especialmente difícil de colimar un reflector, pero bueno, necesitas pues unos aparatos adecuados para poderlo colimar debidamente, ¿vale? Se hace fácil, no es nada complejo, en 5 minutos lo tienes hecho, pero tienes que estar colimando repetitivamente tu telescopio reflector. Y ahora las desventajas que te vengan a Sí, la hay una que a veces nos olvidamos de, al ser un telescopio que no está cerrado, la desventaja es que sufre el cambio de la temperatura. Es decir, por ejemplo, no es poner el telescopio y ponerse a hacer foto o observar directamente porque la temperatura del exterior no puede coincidir a veces con la del interior del tubo. Entonces, es lo que se llama el periodo de aclimatación. aclimatación. Entonces, dependiendo del tamaño del telescopio, pues la aclimatación puede durar 20 minutos o puede durar 1 hora y media. Incluso algunos de ellos llevan un Un ventilador ventilador, detrás para aclimatarlo lo más rápido. Por lo tanto, sí. si tienes prisa para hacer la foto porque resulta que la luna tal, pues mala suerte. Necesitas Sí. aclimatar tu telescopio, ¿no? Y eso O también... lo pones a las 4 de la tarde y que se vaya aclimatando. Sí, claro, claro, claro. O sea, opciones hay siempre, ¿no? Pero que digamos que hay que tenerlo en cuenta esto Sí, también. correcto, correcto. Muy bien, pues esto con respecto a los reflectores.
Y nos queda el último tipo habitual dentro de lo que es la astrofotografía, que son los catadióptricos. Que alguien dijo, vale, pues los refractores tienen estos problemas y los reflectores tienen estos problemas, voy a ver si soy capaz de hacer algo que junte a las dos cosas. Y entonces creó un monstruo con los problemas de los dos y algunas soluciones. Un catadióptrico no es más que un tubo que mezcla lentes y espejos. ¿Vale? Es esto. Es un tubo, suelen ser más cortos y más anchos. ¿Vale? Y funciona de forma diferente. Pero bueno, la luz entra por aquí, incide en una lente correctora, esa lente envía la luz a un espejo primario, que la rebota a un espejo secundario, que la rebota al plano focal donde se coloca el ocular o la cámara, ¿vale? Que en este caso, fíjate que está en la misma posición que los refractores. Sí. Que está en el culete, digamos, junto al primario. Sí, sí. ¿Vale? Básicamente funciona así. ¿Qué ventajas y desventajas tiene esto? Igual que los reflectores, mucha apertura, muy luminosos, todavía mayor distancia focal que un reflector, porque hemos visto que la luz entra, rebota, ¿vale? Y son más pequeños, son más manejables, pero bueno, bonito y barato no. ¿Qué desventajas tiene esto? Sobre todo el peso y la dificultad de uso. Los catadióptricos son, con mucha diferencia, los más difíciles de usar. ¿Qué te voy a contar de colimación de un catadióptrico, Raúl? Sí, pero bueno, yo sabes que es una tecnología que me encanta. Sí. Son unos retos muy chulos, sí. Sí. Lo bueno que tiene el catadióptrico es que te permite llegar a una cantidad de detalle que con los otros es inviable. Digamos que el más natural, por así decirlo, sería los refractores. No, los Newton. Los reflectores, los Newton, sí. Los reflectores, perdón. Son los más naturales. Yo creo que además las estrellas tienen una espiga así como muy bonita. Sí. Parece que ofrecen una imagen como más natural, por así decirlo, porque no está pasando por lentes que tienen que corregir los cromatismos, ese tipo de cosas. Lo que hay es lo que hay. Lo que hay es lo que hay. Tienen otros problemas que no vamos a entrar también sobre correcciones de aberraciones cromáticas y otras historias, y el coma y tal. Pero digamos que estos están, como muy bien decías, a medio camino, pero porque lo que me parece súper importante para mí de este tipo de telescopio es la cantidad de distancia focal que es capaz de ponerte sobre una montura en muy poco, aunque pese mucho, en muy poco espacio, y eso es muy importante. Sí. Pero, de nuevo, no te recomendamos un Smith Cassegrain para empezar. No es lo más recomendable. ¿Vale? Entonces, a la hora de comprar un tubo, ¿qué cosas tienes que pensar? ¿Lo quieres para hacer observación visual de la luna, de los planetas o de cielo profundo, o vas a hacer astrofotografía? Esto es lo primero. Si vas a hacer visual, pues un Newton, perfecto y sin mayor problema. ¿Lo quieres para cielo profundo o para planetaria? Y vas a decir lo que decimos todos. Yo lo quiero para todo, sí, pero no vale. Este es el mayor error que puedes cometer, y te lo digo por experiencia propia. No busques un telescopio para todo. Sé que es una putada, pero es la realidad. Si quieres un telescopio para todo, vete a por un Newton que sea compacto, que sea pequeño, un 127, por ejemplo, o una cosa así, que sea contenido, ¿vale? Pero todo lo que sea más de eso es meterte en un problema. Un concepto importante también para visual, por mi propia experiencia, porque yo tengo los 3 tipos de telescopios, es que para mí en visual el Newton para mí es el mejor. Para mí también.
luego irían los refractores y por último los catadióptricos. Me parece que, al menos mi propia experiencia, me parece que se quedan un poquito atrás en visual. Ahora bien, para fotografía Claro, la cosa cambia un poco, claro, ¿vale? Entonces, esto es importante, ¿no? es Incluso para importante. planetaria, Sí, los catadióptricos son muy, muy, muy buenos, claro. incluso, Teo, para empezar en planetaria, digamos. Correcto, correcto. Mm, Pero solamente para empezar en planetaria. Si tú quieres mm, hacer fotografía planetaria y mm. quieres empezar y no te interesa el cielo profundo y tú lo que quieres es ir a Júpiter y a Marte y a tal, pues por ejemplo un Maksutov 127 puede ser un tubo maravilloso. Exactamente. Es que, ¿sabes lo que ocurre? Que son muy fáciles de usar dentro del campo de los catadióptricos, los Correcto. Maksutov. Entonces sí que es una buena decisión para empezar en planetaria. Planetaria. No serviría este tubo para espacio profundo. A ver, entender, hay que matizar. Significa que no sirve? Que no es Significa idóneo. que no es ideal y entonces vas a sufrir, no vas a obtener los resultados que tú te esperas, por lo tanto no es buena estrategia. Hay que utilizar dos Exacto. tubos diferentes. Exacto. Entonces, repetimos, si tú quieres darle un poco a todos los palos, pues un Newton contenido puede ser una Ujú. buena solución, Sí, ¿vale? Si no, si vas a ir a cielo profundo, directamente un refractor es lo tuyo. Si vas a ir sí. a planetaria, directamente un Smith-Cassegrain, un catadióptrico es lo tuyo, ¿vale? Luego, ¿lo vas a usar en casa o tienes que salir fuera de casa? Ujú. Importante esto, ¿eh? Importante por el peso y por la Sí. capacidad de poderlo transportar, ¿vale? Y por último, como siempre, ¿cuál es tu presupuesto? Te lo volvemos a decir. El tema de la astrofotografía económico no es. Tienes opciones más o menos económicas, pero los equipos Mm. de astrofotografía son equipos especializados, muy delicados, y entonces estas cosas tienen un precio, ¿vale? Asegúrate de tener claro cuál es tu presupuesto con un poco de margen por arriba y por abajo, y entonces busca lo más adecuado para ti. Y si tienes dudas, pues te vienes al Discord y las hablamos. Sí, porque es importante, Teo, porque a veces nos compramos un telescopio para hacer visual y queremos dar el paso a fotografía. Entonces, por ejemplo, nos encontramos con que necesitamos a ciertos accesorios para mejorar esa fotografía. Claro, Por lo tanto, el precio que podemos ver, digamos, y comparar en una tienda, a veces es relativo, ¿no? Porque como decía Teo, al principio hay algunos telescopios que están pensados para la astrofotografía que ya vienen con esos adaptadores ya de base y parecen muy caros, pero en realidad es que luego otro tipo de claro, tubo es que necesitas ir añadiendo este tipo de cosas. Por ejemplo, claro. como un aplanador de campo para que salga en tu foto totalmente. O si tienes, te vas a ir a un Newton, un corrector de coma. Exactamente, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, también es un poco, me parece muy buena estrategia ir poco a poco. No Sí, significa que lo que compres hoy luego no te sirva, sino que tienes que ir mejorándolo poco a claro, poco conforme tú te vayas viendo como más suelto, etcétera, ¿no? eso es, eso Pero es. fíjate, Teo, observando un poco cuál es el patrón de compra de esta afición, es que un poco acabamos teniendo un telescopio de cada. De cada, sí, ¿Vale? Incluso sí, a lo mejor en uno te puedes centrar más y invertir más, pero por ejemplo, muchos compañeros sabéis que a lo mejor van al campo a hacer astrofotografía, pero se llevan un tubo pequeñito, un refractor cómodo para hacer visual mientras tanto. Son tubos muy agradecidos en visual, como decía antes, y muy compactos. hmm, Y entonces es un poco que lo interesante es que tenemos todas las opciones, tanto tubos efectivamente. caros y baratos, grandes o pequeños, y es maravilloso, la verdad. Sí. La idea aquí es que te lo pienses, te lo pienses, simplemente. Nuestra intención con este diccionario es aportarte los detalles en los que debes Mm. fijarte a la hora de realizar tu compra. Y repito, si no lo tienes claro, si tienes dudas, o nos dejas el comentario aquí en el vídeo en YouTube, o te vienes al Discord y hablamos todo lo que necesites hablar para intentar ayudarte. El próximo vídeo de este diccionario va a ir sobre cámaras,
Ujú. porque si queremos hacer astrofotografía necesitamos una cámara fotográfica y hay diferentes posibilidades. Hablaremos de ellas en el próximo vídeo, así que no te lo pierdas. Más allá de poner el móvil, ¿no? En el ocular, tío, que es como Efectivamente, empezamos todos. efectivamente. Pues Bueno, nada, espero que te gracias. haya resultado Me ha interesante gustado. y nada, a ti ya sabes, te vienes al Discord, te suscribes al canal, en fin, todo esto que te contamos todos los días y si tienes dudas, a preguntar. Hay un refrán que a mí me gusta mucho que dice, si preguntas algo que no sabes, parecerás tonto durante 5 minutos. Pero si no preguntas algo que no sabes, serás tonto el resto de tu vida. Exactamente. Bueno, hasta luego. Un abrazo.